12 terroristas condenados. Una prisión construida para cortar la influencia y evitar cualquier fuga. Este es el ADX Florence, la prisión Supermax federal diseñada para albergar hasta 474 hombres. Adentro, muchos internos pasan más de 22 horas al día solos en una celda. No hay patio, no hay rutina normal. Esta noche hacemos un conteo de 12 de los internos por terrorismo más peligrosos recluidos aquí. Ataques en aeropuertos, planes con bombas, conspiraciones de toma de rehenes y operadores entrenados en zonas de combate. Antes de empezar, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu ciudad y tu país abajo. Una nota rápida antes de comenzar. Este es un episodio de estilo documental, hecho para informar, no para entretener con la violencia. Todas las personas mencionadas aquí fueron condenadas en un tribunal. Número 1. Amor Fetoughi. Una mañana normal en el aeropuerto internacional Bishop, en Flint, Michigan. Hasta que un hombre se acercó a un teniente de la policía aeroportuaria y en segundos, la terminal se volvió una escena del crimen. El 21 de junio de 2017, el teniente Jeff Neville estaba de servicio cerca del área pública cuando fue atacado a corta distancia. De acuerdo con la fiscalía, el agresor lo apuñaló y gritó «Allahu Akbar». Quienes estaban cerca se quedaron paralizados y luego salieron corriendo. En un aeropuerto, nadie sabe si un cuchillo es todo el plan o solo el primer paso. El atacante era Amor Fetoughi, un conductor de camiones nacido en Túnez y residente en Montreal. Las autoridades informaron que viajaba con un pasaporte canadiense y que había ingresado a Estados Unidos por el cruce fronterizo de Champlain, en Nueva York, 5 días antes. Personas que lo conocían lo describieron como callado y educado, alguien que pasaba desapercibido. La respuesta fue inmediata. Varias agencias llegaron al lugar. El aeropuerto fue evacuado. Perros detectores de explosivos revisaron el edificio buscando señales de un plan más amplio. Los investigadores dijeron que no encontraron explosivos ni un segundo atacante. Fetoughi fue detenido en el lugar. Luego, los investigadores se enfocaron en la intención. El FBI dijo después que Fetoughi intentó comprar un arma 2 veces en Michigan, una el 18 de junio y otra el mismo día del ataque, pero falló en ambos intentos. En su lugar, según la fiscalía, utilizó un cuchillo grande de estilo supervivencia. Según los registros judiciales, Fetoughi dijo a los investigadores que planeaba matar a un policía, tomar su arma y luego disparar contra más agentes. Los agentes señalaron que habló de las guerras de Estados Unidos en el extranjero y expresó apoyo a una ideología extremista. La fiscalía también presentó otra capa: presión económica. En Montreal, los investigadores encontraron un testamento escrito a mano dentro de una caja fuerte. Fetoughi escribió que amaba a su esposa y a sus hijos, pero que estaba hundido en deudas, tenía dificultades para encontrar trabajo y sentía vergüenza. La fiscalía sostuvo que quería morir durante el ataque y creía que eso lo llevaría al cielo. Neville sobrevivió tras una cirugía de emergencia y más tarde salió del hospital. Un trabajador del aeropuerto, Richard Krull, resultó herido mientras ayudaba a someter a Fetoughi. En noviembre de 2018, un jurado federal declaró a Fetoughi culpable de todos los cargos. El 18 de abril de 2019, fue condenado a cadena perpetua en una prisión federal. Hoy se encuentra recluido en el ADX Florence, la prisión Supermax de Estados Unidos, donde este caso termina tras puertas cerradas y bajo llave. Número 2. Nasser Jason Abdo. Un empleado de una tienda de armas en Killen, Texas, vio a un cliente comprar una cantidad inusual de pólvora sin humo. Se sintió mal. El empleado llamó a la policía. En cuestión de horas, esa llamada llegó a los agentes a una habitación de motel, y lo que encontraron parecía el inicio de un ataque con muchas posibles víctimas cerca de Fort Hood. El hombre era Nasser Jason Abdo, soldado raso de primera clase del ejército de Estados Unidos. Se alistó en el ejército en 2009. En 2010 solicitó el estatus de objetor de conciencia, diciendo que no podía ser desplegado a Afganistán como musulmán y participar en daños contra otros musulmanes. El ejército aprobó la solicitud, pero su baja fue suspendida después de que se descubriera material de abuso sexual infantil en su computadora oficial, una acusación que Abdo negó. Se recomendó un consejo de guerra. Luego desapareció. Durante el fin de semana del Día de la Independencia en 2011, Abdo se ausentó sin permiso, en inglés AWOL, de Fort Campbell, Kentucky. Poco después apareció en el centro de Texas, cerca de Fort Hood, haciendo compras que encendieron las alarmas.
pólvora, munición de escopeta, un cargador de pistola y un uniforme de estilo militar con parches de Fort Hood, artículos que podían ayudarla a mezclarse entre los soldados. La policía lo rastreó hasta el Best Value Inn. En su habitación de hotel, los investigadores encontraron una pistola y componentes utilizados para fabricar un artefacto explosivo improvisado: pólvora, metralla y ollas de presión. También hallaron un artículo titulado Make a Bomb in the Kitchen of Your Mom, de la revista Inspire, una publicación vinculada a la propaganda de Al-Qaeda. Según documentos judiciales, Abdo admitió que planeaba ensamblar 2 bombas de olla de presión en esa habitación. Las autoridades dijeron que el objetivo era un restaurante popular entre los soldados de Fort Hood. El plan, tal como se describió en el tribunal, era simple y con consecuencias potencialmente mortales: construir los dispositivos, entrar a un lugar concurrido y detonarlos. En la corte, la mentalidad de Abdo salió a la luz en momentos breves. Tras una audiencia gritó: «Nidal Hassan, Fort Hood 2009», evocando el ataque anterior que marcó a la base. Hizo referencia a las guerras de Estados Unidos en el extranjero y presentó sus acciones como una represalia. Los fiscales federales lo acusaron por el plan de bombas y otros delitos violentos relacionados. En mayo de 2012, un jurado lo declaró culpable de intento de uso de un arma de destrucción masiva y otros cargos, incluido el intento de asesinato de empleados federales. El 10 de agosto de 2012, Abdo fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas, más 60 años. Hoy, Nasser Jason Abdo está recluido en el ADX Florence. 2 cadenas perpetuas más 60 años, porque, según argumentó la fiscalía, esto no fue una protesta. Fue un plan para quitarles la vida a tantas personas como fuera posible, lo más rápido posible. Número 3. Glendon Scott Crawford. En el norte del estado de Nueva York, un hombre no hablaba de armas de fuego, hablaba de radiación, algo que no se puede ver, no se puede oler y que quizá no se note hasta que el daño ya está hecho. Los investigadores dijeron que quería usarla contra personas reunidas para orar. Glendon Scott Crawford era un mecánico industrial del área de Albany y vivía en Galway, Nueva York. De acuerdo con la fiscalía, planeaba adquirir y modificar un dispositivo industrial de rayos X y usarlo para exponer a personas a niveles peligrosos de radiación ionizante. Alegaron que sus objetivos previstos incluían a musulmanes estadounidenses. En el juicio, la fiscalía dijo que en abril de 2012, Crawford comenzó a buscar dinero y apoyo. Se acercó a organizaciones judías locales, llamando a sus objetivos previstos enemigos de Israel. La fiscalía señaló que también viajó a Carolina del Norte para buscar respaldo de miembros de alto rango del Ku Klux Klan, y que se describía a sí mismo como miembro. Las autoridades informaron que Crawford y un co-conspirador, Eric J. Fate, diseñaron y probaron una unidad de control remoto destinada a activar el dispositivo a distancia. Los investigadores dijeron que Crawford vigiló mezquitas en Albany y Schenectady, y también un centro comunitario islámico y una escuela en Schenectady. La fiscalía afirmó que además habló de otros objetivos, incluidos la Casa Blanca y la residencia del gobernador de Nueva York. Crawford creía haber encontrado empresarios vinculados al KKK que podían suministrar un dispositivo. En realidad eran agentes encubiertos del FBI, y el aparato fue neutralizado para que no representara peligro. Tras un juicio de una semana, el 21 de agosto de 2015, un jurado lo declaró culpable de intentar producir y usar un dispositivo de dispersión radiológica, conspiración para usar un arma de destrucción masiva y distribución de información relacionada con armas de destrucción masiva. Las autoridades dijeron que fue la primera condena en Estados Unidos, bajo la ley de 2004 sobre bombas sucias, por intentar adquirir y usar un dispositivo de este tipo. Fue condenado a 30 años en una prisión federal y a libertad supervisada de por vida. Fate se declaró culpable y recibió una condena de 97 meses. Número 4. Barry Croft. No hablaban de protesta. De acuerdo con la fiscalía, hablaban de secuestrar a la gobernadora en funciones de Michigan y de usar explosivos para frenar a la policía. Y una de las voces clave que empujaban ese plan, sostuvo la fiscalía, era Barry Croft Jr. Croft no era de Michigan, vivía en Bear, Delaware, pero los investigadores dijeron que se vinculó con un círculo de milicia con base en Michigan que se hacía llamar los Wolverine Watchmen, un grupo de milicia antigubernamental, y que para el verano de 2020 ya estaba profundamente involucrado en la planificación. Más tarde, los fiscales federales describieron a Croft y a Adam Fox como líderes centrales de la conspiración.
El objetivo era la gobernadora Gretchen Whitmer, cuyas restricciones por la COVID la habían convertido en un foco de atención nacional. Según la evidencia presentada en el tribunal, el plan se desarrolló de junio a septiembre. El grupo entrenó, discutió tácticas y habló de formas de capturar a Whitmer cerca del área de su casa de vacaciones y luego trasladarla por bote. En grabaciones descritas por la Fiscalía, también hubo conversaciones sobre el uso de explosivos, en específico dañar un puente para retrasar a las fuerzas del orden y aumentar las probabilidades de que el secuestro tuviera éxito. Los investigadores dijeron que el papel de Croft no fue pasivo. La Fiscalía lo señaló como alguien involucrado en la parte de explosivos del plan, incluidas discusiones sobre la colocación de dispositivos y pruebas de un artefacto explosivo improvisado. También destacaron su huella en línea. Croft publicaba mensajes políticos violentos, y según las autoridades, sus redes sociales mostraban una mentalidad que trataba la política como un campo de batalla, no como un debate. Pero este caso llegó con polémica incorporada. El FBI utilizó informantes y agentes encubiertos. La defensa alegó provocación, afirmando que el gobierno impulsó el plan y dirigió al grupo. La Fiscalía sostuvo lo contrario, que los acusados impulsaron la idea, dieron pasos concretos y que el FBI intervino solo después de que el plan era real y estaba escalando. El 8 de octubre de 2020, el FBI anunció arrestos en lo que describió como un plan de terrorismo doméstico vinculado al secuestro de Whitmer y al uso de violencia contra el gobierno estatal. Croft fue uno de 6 hombres acusados a nivel federal por conspiración para secuestro. El primer juicio federal, en 2022, terminó con resultados mixtos. 2 acusados fueron absueltos, y en el caso de Croft y Fox, el jurado no llegó a un veredicto. La Fiscalía regresó a la corte. En el nuevo juicio, en agosto de 2022, un jurado declaró a Croft culpable de conspiración para secuestro y de conspiración para usar armas de destrucción masiva vinculadas a explosivos, y también fue condenado por un cargo relacionado con explosivos. En diciembre de 2022, el juez sentenció a Barry Croft Jr. a más de 19 años en una prisión federal. Y la razón por la que su historia destaca no es solo la política, es la escalada. De acuerdo con la Fiscalía, Croft ayudó a convertir la ira en logística, objetivos, entrenamiento y explosivos, hasta que el plan colapsó bajo vigilancia y terminó en una condena federal. Número 5. Abdulrahman el-Baghnasawi. Tenía 17 años, era canadiense y tenía un largo historial de tratamiento de salud mental. Luego, su vida en línea dio un giro brusco hacia la propaganda de ISIS y un plan dirigido a las zonas más concurridas de la ciudad de Nueva York. Abdulrahman el-Baghnasawi nació en Kuwait y más tarde vivió en Canadá. Durante años luchó contra una enfermedad mental grave y el abuso de sustancias. Su historial incluía repetidas hospitalizaciones desde el inicio de la adolescencia, con tratamientos en varios países y en el CAMH de Toronto, un centro de salud mental especializado. En 2016 se conectó en línea con otros 2 hombres, Talha Harun y Russell Salik, y las conversaciones pasaron de la ideología a la acción. Los objetivos no eran aleatorios. Hablaron de Times Square y del metro de Nueva York durante el Ramadán, lugares concurridos donde un ataque podía causar el máximo miedo y el mayor número de víctimas. El Baghnasawi no solo hablaba. Las autoridades dijeron que compró suministros para fabricar bombas y alquiló una cabaña a una distancia manejable de la ciudad de Nueva York, un lugar donde los dispositivos podían construirse lejos de miradas ajenas. Pero el plan nunca llegó a las calles. Una fuente encubierta estaba dentro de los chats, y en mayo de 2016, agentes lo arrestaron en Nueva Jersey durante un viaje familiar. El caso se convirtió rápidamente en una disputa sobre responsabilidad. La defensa argumentó que fue presionado e influenciado por el contacto encubierto, y que su enfermedad mental lo hacía fácil de manipular. En Canadá también hubo escrutinio sobre cómo se manejó el caso a través de fronteras. En 2024, una revisión canadiense dijo que no encontró pruebas de que la Policía Montada del Canadá, conocida como la RMCP, lo hubiera provocado. Pero también señaló que la revisión no estaba completa porque se retuvieron documentos clave, y un tribunal ordenó que esos registros fueran entregados. En diciembre de 2018, el Baghnasawi fue condenado a 40 años en una prisión federal de Estados Unidos. El juez recomendó que fuera ubicado cerca de servicios de salud mental. En cambio, su tiempo bajo custodia se agravó. El 7 de diciembre de 2020, en la prisión USP Allenwood, atacó a un oficial correccional con un arma improvisada y el oficial perdió un ojo.
Después de eso, el Banasawi fue trasladado a custodia de mayor seguridad y en abril de 2021 fue transferido al ADX Florence. El 4 de noviembre de 2025 se declaró culpable de múltiples cargos por agresión y contrabando y de brindar apoyo material a ISIS. Lo que comenzó como discurso radical en línea terminó en una celda Supermax y en décadas que no regresan. Número 6. Ruslan Maratovich Asainov. Ruslan Maratovich Asainov nació en Kazajistán y más tarde se convirtió en ciudadano estadounidense naturalizado. Para 2013 tenía esposa y una hija pequeña en Nueva York. Luego, el 24 de diciembre de 2013, voló a Estambul y siguió avanzando hacia Siria. No le dijo a su familia que iba a unirse a una guerra. Simplemente se fue. En cuestión de meses, de acuerdo con la fiscalía, ya estaba dentro de ISIS. Se entrenó como francotirador y luego ascendió. Con el tiempo no era solo otro combatiente en la línea. Se convirtió en instructor y más tarde en emir, un cargo de liderazgo. Las autoridades dijeron que enseñaba a los reclutas a manejar rifles, ametralladoras y lanzagranadas propulsados por cohete. Un detalle de sus propias palabras dice mucho. Habló de pasar horas enseñando lo básico, incluso cómo colocar un dedo en el gatillo. Eso no es alguien de paso, es alguien que está construyendo un sistema. Combatió en lugares por los que ISIS se volvió infame: Raqqa, Kobani, Tabqa y Deir ez-Zor. Y siguió hasta el final, en 2019, cuando ISIS colapsó en Baghouz, cerca de la frontera con Irak. Antes de su captura, dijeron las autoridades, destruyó su teléfono y su arma. Después, puesto bajo custodia de Estados Unidos. Hay otra capa. Mientras estaba con ISIS, según la fiscalía, mantuvo contacto con personas en Estados Unidos. En un momento dijeron que intentó atraer a otro estadounidense al combate y presionó por dinero, tratando de que se enviaran fondos para comprar equipo. Y en mensajes a su exesposa, llamó a ISIS la organización terrorista más atroz de la historia. Aún así, sostuvo la fiscalía, se quedó, entrenó a otros y siguió combatiendo. En 2019, Estados Unidos presentó cargos en su contra. En febrero de 2023, un jurado federal lo declaró culpable de múltiples cargos relacionados con el apoyo a ISIS, incluido un cargo vinculado a una muerte. En octubre de 2023, un juez lo sentenció a cadena perpetua. Incluso después de su captura, las autoridades dijeron que se mostró desafiante. Le dijo a su madre que si alguna vez salía, regresaría a ISIS hasta morir. Bajo custodia, según informes, llegó a colgar una bandera de ISIS en su pared. Ese es el núcleo de la historia de Asainov. No solo se unió a ISIS. De acuerdo con la fiscalía, lo multiplicó al entrenar a otros, hasta que el campo de batalla terminó y el resto de su vida se convirtió en una cadena perpetua. Número 7. Mohamed Jabara. No parecía un futuro mensajero de Al-Qaeda. En Canadá, Mohamed Mansour Jabara era un estudiante de preparatoria en Ontario que hablaba de convertirse en oftalmólogo. Luego, viajes de verano de regreso a Kuwait reconfiguraron su vida en silencio. Esas visitas lo conectaron con un nuevo círculo: maestros religiosos, reclutadores y amigos que podían abrir puertas. Empezó en pequeño, recaudando fondos. Unos cuantos miles de dólares entregados para demostrar que iba en serio. Y una vez que demostró que se le podía confiar dinero, las tareas se hicieron más grandes. Para 2000 y 2001, los investigadores dijeron que Jabara se movía por la ruta Afganistán a Pakistán, entrenando en campamentos, viviendo en casas de paso y remiéndose con personas cuyos nombres después definirían la época: Osama Bin Laden, Khalid Sheikh Mohammed y Hanbali. No era un comandante de campo de batalla, era un conector, el tipo de persona que transporta instrucciones, dinero y rutas de contacto. Y trabajaba como alguien que sabía que lo estaban vigilando. Usaba un sistema estricto: 3 cuentas de correo separadas para 3 trabajos separados. Una para enviar, una para leer y una para responder. Los nombres eran casi absurdos: Silver_Crack 2002, Honda_Civic 12, Bob_Marley 123. Pero el propósito era totalmente serio: mantener la cadena limpia, mantener los roles separados y limitar lo que cualquiera podía exponer. Justo antes y justo después del 11 de septiembre, los investigadores dijeron que se movió por Asia, Hong Kong, Kuala Lumpur y Singapur, reuniéndose con contactos militantes en lugares que parecían inofensivos. Un punto de encuentro fue un McDonald's en el área de comida de un centro comercial. En Singapur,
Personas contaron después a la policía que conocieron a un hombre al que llamaban Sammy. Pero no era un fantasma. Los investigadores dijeron que llenó una tarjeta de llegada con su nombre real y una dirección canadiense. Ese pequeño papel ayudó a los investigadores a unir piezas que él creía indisibles. Cuando comenzaron las detenciones en la red, Jabara huyó. A inicios de 2002 terminó en Omán, donde las autoridades lo arrestaron y lo enviaron de regreso a Canadá para ser interrogado. Ahí es donde la historia da su giro más duro. Un oficial de inteligencia canadiense estableció confianza con él en Toronto, reuniéndose con él en repetidas ocasiones, y más tarde lo presionó para que firmara documentos con la promesa de que sería solo un viaje corto a Estados Unidos, unas cuantas horas, y regresaría el mismo día. Jabara después lo llamó una traición. Fue entregado a las autoridades estadounidenses. En Estados Unidos aceptó cooperar. Vivió en casas seguras y dio información sobre objetivos importantes. Pero la cooperación no terminó con el peligro. Meses después, agentes registraron el lugar donde se estaba quedando y encontraron una lista de agentes y fiscales de Estados Unidos, además de objetos que los investigadores describieron como armas y materiales para fabricar bombas. Fue arrestado de nuevo. Esta vez no hubo aterrizaje suave ni un segundo acuerdo. Fue sentenciado a cadena perpetua y terminó en el ADX Florence, porque su historia no es solo radicalización. Es logística, dinero, viajes, códigos y reuniones discretas en lugares públicos hasta que el sistema se cerró encima y ya no lo soltó. Número 8. Muhannad Mahmoud Al-Farek. Nacido en Texas y criado en su mayor parte en Dubái, Muhannad Mahmoud Al-Farek no parecía alguien que terminaría vinculado a Al-Qaeda. Luego se mudó a Winnipeg en 2003 para vivir con familia y prepararse para la Universidad de Manitoba, y su vida tomó un rumbo del que ya no regresó. En la escuela, los investigadores dijeron que fue atraído hacia una ideología extremista. Según informes, grabaciones de Anwar al-Awlaki lo empujaron más a fondo. Pero esto no se quedó solo en línea por mucho tiempo, no después de que salió de Norteamérica. Viajó con amigos a Pakistán y luego entró en la órbita de Al-Qaeda. Asistió a un campamento de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán y, según determinaciones judiciales posteriores, comenzó a servir al grupo a partir de 2007. Con el tiempo, no lo trataron como a un turista. De acuerdo con la fiscalía, se quedó, asumió responsabilidades e incluso, según informes, se casó dentro de la red, con la hija de un líder de Al-Qaeda. El caso, que llevó su nombre a un formulario de jurado federal, se centró en uno de los ataques más letales de esa guerra: el atentado con bomba de diciembre de 2009 en la base de operaciones avanzada Chatman, en Khost, Afganistán. Un golpe que devastó un sitio vinculado a la CIA. Los investigadores relacionaron a Al-Farek con la parte de planificación de esa operación, y un detalle lo hizo especialmente difícil de descartar. Sus huellas dactilares fueron halladas en cinta de empaque vinculada a los carros bomba usados en el ataque. Más tarde, un testigo declaró que había ayudado a entrenar a Al-Farek. Como Al-Farek era ciudadano estadounidense, su historia también provocó un tipo distinto de debate en casa. ¿Cómo debería Estados Unidos manejar a un ciudadano que se une a una fuerza enemiga en el extranjero? Según informes, hubo discusiones internas sobre si podía ser objetivo de ataques con drones. Al final, no fue asesinado. En 2014, funcionarios de seguridad de Pakistán lo capturaron. Fue devuelto a Estados Unidos, llevado a juicio, y en 2017 fue declarado culpable de delitos relacionados con terrorismo vinculados al apoyo a Al-Qaeda y a su papel en el ataque de Chatman. La sentencia que siguió fue directa: 45 años de prisión. Al-Farek ahora está recluido en el ADX Florence, la prisión Supermax federal. De una ruta estudiantil en Manitoba a un campamento de Al-Qaeda en Afganistán, luego a una sala de tribunal y, por último, a un lugar construido para mantener bajo llave a los internos más peligrosos. Número 9. Ibrahim Suleiman Adnan Harun. No fue capturado por una confesión. Fue capturado por huellas dactilares dejadas en un lugar que nadie esperaba. Ibrahim Suleiman Adnan Harun, también conocido como Spin Gul, nació en Arabia Saudita, hijo de trabajadores migrantes de Níger. Creció rodeado de ideas militantes que, en su caso, no se quedaron en lo teórico. Para 2001 ya había llegado a Afganistán para recibir entrenamiento, poco antes de que los ataques del 11 de septiembre cambiaran el mundo. 2 años después, en 2003,
una patrulla de Estados Unidos avanzaba por un tramo peligroso en Afganistán. Las autoridades dijeron que Harun formaba parte de una fuerza que emboscó a los estadounidenses en un enfrentamiento armado que mató a 2 soldados, Gerald Dennis y Ray Lozano, e hirió a otros 3. Harun resultó herido, pero según las autoridades logró escapar hacia Pakistán. Ahí la historia pasa del campo de batalla a la red. Los investigadores dijeron que Harun se reunió con figuras de alto rango de Al-Qaeda, entre ellas Abu Faraj al-Libi y Abdul Hadi al-Iraqi. Juró lealtad, bayat, a Osama Bin Laden y recibió la orden de trasladarse a África. La misión, sostuvo la fiscalía, era ayudar a dirigir un plan de ataque contra la embajada de Estados Unidos en Abuya, Nigeria. Pero el caso en su contra no comenzó con una interceptación ni con un informante. Comenzó con algo casi increíble. Tras el enfrentamiento de 2003, un soldado estadounidense sobreviviente recogió un Corán del campo de batalla y lo conservó como recuerdo. Años después, los investigadores encontraron en él las huellas dactilares de Harun. Ese solo objeto vinculó un nombre con una escena mucho después de que cesaran los disparos. Harun volvió a huir, primero fuera de Nigeria y luego a Libia. Las autoridades libias lo arrestaron en enero de 2005 y lo mantuvieron detenido hasta 2011. Cuando cayó el régimen de Gaddafi, Harun escapó y abordó un barco de refugiados con destino a Italia. A bordo, según las autoridades, se declaró miembro de Al-Qaeda, se volvió violento con las fuerzas del orden y fue arrestado. Italia registró horas de interrogatorios con un juez y abogados defensores presentes. Finalmente, Italia aceptó extraditarlo a Estados Unidos. En la Corte Federal de Brooklyn se negó a cooperar. Se llamó a sí mismo un guerrero e insistió en que debía ser juzgado bajo el sistema de Guantánamo. El juicio siguió adelante de todos modos. En 2017, un jurado lo declaró culpable de todos los cargos. En 2018, fue condenado a cadena perpetua. A partir de 2026, Ibrahim Harun cumple esa cadena perpetua en el ADX Florence, la prisión Supermax federal, donde un hombre que vivió por la guerra permanece bajo control total por el resto de su vida. Número 10. Simón Trinidad. Simón Trinidad es el alias de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, nacido en Valledupar, Colombia, en 1950. Estudió economía, trabajó en finanzas y enseñó en una universidad. Durante mucho tiempo su vida parecía predecible. Luego el conflicto colombiano se acercó, con política, amenazas y violencia, y terminó uniéndose a las FARC. Dentro de las FARC no fue solo otro combatiente en la selva. Ascendió al bloque Caribe y se convirtió en uno de los rostros públicos del grupo. Alguien capaz de hablar por la organización en un periodo en el que las FARC combatían y negociaban al mismo tiempo. A medida que la guerra se prolongaba, los secuestros y la extorsión se volvieron parte del manual del grupo, y el nombre de Trinidad creció dentro de la estructura de mando. Su captura no ocurrió en las montañas, ocurrió en una ciudad. En enero de 2004, las autoridades lo arrestaron en Quito, Ecuador. Fue enviado rápidamente de regreso a Colombia y al final de ese mismo año, el 31 de diciembre de 2004, fue extraditado a Estados Unidos. En la corte estadounidense, el caso que finalmente prosperó no fue por drogas, fue por rehenes. La fiscalía dijo que ayudó a liderar una conspiración relacionada con el secuestro de 3 contratistas estadounidenses retenidos por las FARC después de que su avión se estrellara en Colombia en 2003. Su primer juicio terminó sin veredicto. El segundo terminó con una condena por conspiración para la toma de rehenes. El 28 de enero de 2008, un juez lo sentenció a 60 años en una prisión federal. Y por eso encaja en esta serie del ADX. Cumple esa condena en la prisión Supermax federal, el ADX Florence, bajo condiciones descritas comúnmente como aislamiento. No tiene prevista su liberación hasta 2055, lo que significa que en la práctica, el resto de su vida se cumple un día cerrado a la vez. De un aula universitaria a la política guerrillera y luego a una sala de tribunal en Estados Unidos. La historia de Simón Trinidad muestra cómo una guerra civil cruza fronteras y cómo el castigo se convierte en décadas de silencio. Número 11. Wadih el-Hage. Llegó a Estados Unidos como estudiante, urbanismo, una familia joven, una vida que en el papel parecía normal. Pero Wadih el-Hage no terminó en prisión por llevar una bomba. Terminó allí por la red en la que se movía y por las mentiras que, según la fiscalía, dijo sobre ella.
El Hage nació en Sidón, Líbano, en 1960. Creció en Kuwait y luego se mudó a Estados Unidos para la universidad. Se convirtió al Islam, se casó con una mujer estadounidense que también se había convertido y pasó años moviéndose entre Estados Unidos y Pakistán durante la era de la guerra afgana, viajando dentro del mundo de organizaciones benéficas que la rodeaban. Luego vino Brooklyn. El Hage asumió un puesto en el centro de refugiados Al-Kifa, presentado como una organización caritativa, pero que también atraía extremistas. A través de ese círculo entró en contacto con hombres que más tarde serían vinculados al atentado de 1993 contra el World Trade Center. Su historia no fue ruidosa, fue silenciosa. Contactos, presentaciones, puertas que se abrían. A principios de los años 90, dejó Estados Unidos y se trasladó a Sudán, donde Osama Bin Laden estaba construyendo influencia mediante empresas y organizaciones de fachada. El Hage trabajó como secretario de Bin Laden. Más tarde volvió a mudarse, esta vez a Nairobi, Kenia, aún bajo la cobertura del trabajo caritativo. En Nairobi, sostuvo la fiscalía, ayudó a construir la estructura local que después respaldaría el atentado contra la Embajada de Estados Unidos en 1998. En agosto de 1997, la policía keniana y agentes del FBI allanaron su casa en Nairobi y confiscaron documentos y una computadora. El Hage fue interrogado cuando regresó de Afganistán y luego se le indicó que abandonara Kenia. Regresó a Estados Unidos. Un año después, el 7 de agosto de 1998, camiones bomba atacaron las embajadas de Estados Unidos en Nairobi y Dar es Salaam. 2 semanas más tarde, el Hage fue interrogado sobre el círculo de Bin Laden. La fiscalía dijo que negó conocer a figuras clave y que más tarde repitió esas negativas bajo juramento. Eso fue lo que, según la fiscalía, cerró el caso. Fue arrestado por cargos de perjurio y conspiración. Tras un largo juicio federal, un jurado lo declaró culpable de conspiraciones relacionadas con los atentados a las embajadas, junto con múltiples cargos de perjurio. En 2001 fue condenado a cadena perpetua. Un cambio legal posterior obligó a una nueva sentencia, pero el resultado se mantuvo. En 2013 fue condenado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y se le ordenó pagar una restitución de gran magnitud. Hoy, Wadid el Hage se encuentra recluido en el ADX Florence, la prisión Supermax federal. De los pasillos universitarios a las oficinas de caridad y al soporte interno de una red terrorista, su historia recuerda que a veces el papel más peligroso no es el de quien empuña el arma, es el de quien construye el sistema y luego intenta borrar el rastro. Número 12. Mamdouh Mahmoud Salim. Nunca fue el hombre frente a la cámara. Mamdouh Mahmoud Salim fue el hombre que construyó el sistema detrás de la cámara. El cableado, las rutas del dinero, las casas seguras y la cadena de entrenamiento. Por eso su historia termina donde termina, en el ADX Florence, con cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Salim nació en Sudán en 1958 y se formó como ingeniero en comunicaciones. A finales de los años 80, ya se movía dentro del círculo cerrado que daría forma a lo que se convertiría en Al-Qaeda. En agosto de 1988, según los registros judiciales, participó en reuniones con Osama Bin Laden y otras figuras de alto nivel mientras se discutía y organizaba la estructura del grupo. Desde el inicio, el papel de Salim no fueron los discursos, fue la infraestructura. Ayudó a operar campamentos de entrenamiento y casas de paso en Afganistán y Pakistán. Compró terrenos, aseguró bodegas. De acuerdo con la fiscalía, movió dinero entre cuentas. Consiguió equipos de comunicaciones y electrónicos, herramientas que hacen que una red clandestina funcione como una organización real. Viajó por distintas regiones para conectar personas y recursos, trabajando el lado menos visible del terrorismo, la logística. La fiscalía también sostuvo que promovió ideas que eliminaban límites, argumentos que normalizaban matar a civiles siempre que el enemigo estuviera cerca. Es ese tipo de pensamiento el que convierte un ataque planeado en una muerte masiva. Tras los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en África Oriental, en 1998, Salim fue arrestado en Alemania, cerca de Múnich, y extraditado a Estados Unidos en diciembre de ese año. Su nombre apareció repetidamente en el caso de las embajadas, vinculado a la planificación y al apoyo a nivel de liderazgo. Luego llegó el momento que cambió su custodia para siempre. El 1 de noviembre de 2000, mientras estaba encarcelado en Estados Unidos, Salim atacó a un oficial correccional durante un intento de fuga, apuñalándolo,
y tratando de tomar el control el tiempo suficiente para escapar. El oficial sobrevivió, pero con lesiones graves y permanentes. Salim fue declarado culpable por ese ataque y al inicio recibió una condena prolongada. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones dictaminó después que la violencia estaba vinculada al terrorismo y no era solo una agresión aislada dentro de la prisión. En agosto de 2010, fue sentenciado nuevamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy, Mamdouh Mahmoud Salim está recluido en el ADX Florence, no porque colocara una bomba con sus propias manos, sino porque, según la fiscalía, ayudó a construir la máquina y cuando esa máquina finalmente fue detenida, todavía intentó abrirse paso a la fuerza.